Y perdón, les hablaré sobre lo que son los testículos de Pino. Vamos a iniciar con lo que es como tal la función de lo que es los testículos de Pino. Tenemos que su función más que nada con los testículos es una función gametogénica y también una función hormonal, ya que en lo que son la función gametogénica nos va a ayudar a que son a producir los gametos masculinos, que en este caso son los espermatozoides o la espermatogénesis. Y lo que es la porción hormonal es ayudar a producir hormonas como lo que es la testosterona. Ese tipo de hormonas nos va a ayudar más que nada al desarrollo genital y bueno, también tenemos por parte del epídimo que como tal su función va a ser almacenar lo que son los espermatozoides. Y tenemos, iniciamos como tal con los testículos. Tenemos que la porción embriogénica es de que estos, como están en la porción intrauterina, van a estar posicionados en la pared abdominal posterior, en una posición retroperitoneal, que conforme llega el sujeto nace, hagan de cuenta que van a empezar a descender, van a empezar de la porción retroperitoneal, van a hacerse laterales hasta hacerse más inferiores, que este proceso llega a costar más o menos de 3 a 9 meses y se va a llegar a ubicar más a nivel pélvico. Y tenemos que, en esta que es una vista familiana, vamos a observar cómo se hace su descenso, y esa pues una visión frontal. Tenemos un dato que es, por ejemplo, la temperatura corporal pues, llega a estar a los 37 grados. Lo que son los testículos, esto es una imagen en lo que podemos observar la temperatura de los testículos. Hagan de cuenta que la temperatura de los testículos van a estar rondando unos 3 a 4 grados inferiores de lo que es la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque esta temperatura es la óptima para poder hacer lo que sería la porción del desarrollo correcto de los espermatozoides. Y bueno, esta no es la de un ser humano, sino que es la de un toro, pero esto aplica en lo que sería en todos los mamíferos. También eso que están comentando los compañeros tiene importancia. ¿Por qué? Porque si se regresan a la embriología se van a dar cuenta que el testículo es una glándula que va a tener origen lumbar. Va a tener origen lumbar. Entonces el testículo va a estar conectado, va a estar unido a la cara inferior del diafragma por un ligamento que se va a llamar suspensor, y un ligamento lo va a unir del polo inferior del testículo hacia el anillo inguinal profundo. ¿Se acuerdan del anillo inguinal profundo? Sí. ¿Ven quién mejor? Yo. De clase fue chiquillo. Antes de eso la ¿claro? Entonces, el ligamento que une el polo inferior del testículo al anillo inguinal profundo se llama gubernaculum testis. Entonces, en el transcurso del desarrollo embrionario, el testículo tiene que descender de la región lumbar hacia la región inguinal y luego pasa por el conducto inguinal, y ahí es donde el testículo arrastra todas las paredes, todas las capas de la pared anterior del abdomen y se deposita en el escroto. Por eso la piel del escroto, que son prominencias escrotales, es la piel que viene de la pared abdominal. Luego viene la fascia de Camper, que va a formar el ductus, ¿se acuerdan? Luego viene la fascia del oblicuo externo, que va a formar la fascia espermática externa. Luego viene la fascia del oblicuo interno, que va a formar la fascia cremastérica. Luego viene la fascia transversales y va a formar la fascia espermática interna. Y luego viene el peritoneo y forma el vaginal. ¿Por qué? Porque el testículo pasó por el conducto inguinal y arrastró todas las capas de la pared abdominal y formó el escroto, que bueno, serían las prominencias labioescrotales. En el caso del hombre es el escroto y en el caso de la mujer son los labios mayores. Entonces, la sensibilidad del escroto en el hombre es la misma sensibilidad de las mujeres en los labios mayores, ¿sí? Es como si fueran los labios mayores, es como si fueran el escroto en la mujer. Y entonces, anomalías en el descenso del testículo pueden causar algo que se llama criptorquidia. Entonces, parte de la exploración del neonato, cuando el bebé nace, se hace la exploración del escroto para ver si detectar si los dos testículos descendieron al escroto, y si no, se tiene que descender quirúrgicamente, localizarlo y descenderlo quirúrgicamente para que, como dice su compañero, no esté en contacto con la temperatura del cuerpo, porque entonces va a dañar la espermatogénesis en su momento,
y puede causar neoplasias, desarrollo de neoplasias. Bueno, y como comentaba el doctor, pues en lo que es la cuestión biomecánica, pues al momento de que en su descenso, pues va a agarrar lo que serían los elementos de lo que es la pared abdominal anterior. Que ahorita más adelante les voy a comentar individualmente de ellos. También tenemos que si la temperatura corporal, la temperatura de lo que es los testículos no fuera la óptima, podríamos tener lo que se conoce como disfunción eréctil y también lo que sería disfunción testicular. Y hablando de los testículos, tenemos que como tal el testículo del lado izquierdo, va a estar ligeramente más inferior a lo que es el del oblicuo, al testículo del lado derecho, porque aquí tenemos lo que es el cordón espermático, porque el cordón espermático va a estar ligeramente más largo del lado izquierdo, y también por otra porción que es la porción venosa, ya que el testículo del lado derecho va a ir directamente a lo que es la vena cava inferior, mientras que el testículo izquierdo va a estar directamente a la vena renal, que ya después va a estar derramada de la vena cava inferior. Y aquí viene otro concepto también que viene en la práctica de pared abdominal y es el concepto de cordón espermático. ¿Se acuerdan que el cordón espermático también tiene una fase espermática externa, una fase espermática interna? ¿Se acuerdan? Bueno, porque son las mismas fases de los músculos que van a rodear una serie de estructuras que van a entrar y salir al testículo, como por ejemplo el conducto deferente, la arteria testicular, la arteria cremastérica, las venas testiculares que van a formar un plexo que se llama plexo papiliforme, que bueno, más adelante nos va a hablar su compañero de eso, y los nervios autónomos que vienen del plexo celíaco y que van hacia el testículo para estimular la producción de espermatozoides y la producción hormonal. Entonces, cuando se hace una vasectomía, por ejemplo, se hace una incisión entre la raíz del pene y el escroto, se introduce una pinza y se exterioriza el cordón espermático. Se hace una incisión en el cordón espermático, se diseca, o sea, se separa todo, se localiza el conducto deferente y se corta. Esa es la vasectomía. Y también una porción un poco más funcional, el hecho de que esté un poco más extendido atribuye más que nada para que entre los testículos no hagan tanto contacto entre ellos hasta el testículo. Y hablando ya como tal de su morfología, tenemos que el testículo va a llegar a pesar lo que son alrededor de 20 gramos. Va a tener unas medidas de 5 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 2.5 de espesor. Tenemos que lo que le vamos a estudiar lo que es el testículo, bueno, esta es una vista, lo que es una lateral y esta es una medial. Lo que le vamos a estudiar al testículo es dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Pero realmente en el borde anterior se le conoce más que nada como borde anterior inferior y en el posterior como posterior superior. Le vamos a estudiar también dos polos, un polo extremo superior y un polo extremo inferior. También le vamos a investigar en dos porciones, que es donde se llega a unir con lo que es el epídimo, que en el epídimo hagan de cuenta que aquí se va a unir con el testículo, en lo que sería por parte del testículo, por parte del epídimo, lo que es la cabeza, y en el epídimo la porción inferior que sería la cola del epídimo. Y en lo que es en el cuerpo, ya que en el epídimo se le estudia tanto cabeza, cuerpo y cola, el cuerpo no va a estar conectado a lo que es el testículo, porque hagan de cuenta que aquí hay un espacio, que este espacio se le conoce como seno del epídimo, que esta proyección es más que nada por lo que es la túnica vaginal, que ahorita les voy a hacer referencia a ello. Y tenemos lo que es la cabeza del epídimo, va a estar orientado más a una vista medial. Y hagan de cuenta que como tal, lo que son las vistas mediales entre testículos se van a mirar por algo conocido como, se van a encontrar, van a tener en común y vamos a tener un tabique, que se conoce como septum escrotal. Que esta es una proyección de lo que es la fascia de Arcos, que ya también les voy a comentar de ella. Y ya llegando más que nada a lo que son las capas del escroto, como les comentaba, en el descenso va a llegar a tener lo que sería arrastrar los elementos de la pared abdominal anterior, que pues como tal en la pared abdominal anterior pues son 6 elementos, ya que aquí va a haber un elemento que no se va a reflejar lo que es en el escroto, que en este caso sería lo que es el músculo transversal del abdomen. ¿Por qué?
porque este músculo al no ser, al ser algo más pequeño y, y tener más, por ejemplo, lo que es más grasa que el músculo como tal, no se va a reflejar en lo que es en el escroto. Tenemos lo que serían los otros elementos, que sería el primero más que nada la piel, que se va a formar en la piel del escroto, el músculo oblicuo externo, que se va a formar como dartos, el músculo oblicuo interno, que se representa como... corrigiendo, tenemos la piel que se va a formar en la piel del escroto, la fascia superficial, que es la de Camper y la escarpa, que va a formar lo que es el dartos, ahora sí ya el músculo oblicuo externo, que nos va a formar la fascia espermática externa. Tenemos pues la Fascia transversal y fascia espermática. Ese es el sistema nervioso simpático. Cambio cervical superior, una vasoconstricción facial y secreción de glándulas sebáceas y sudoríparas. Ahí está funcionando el ganglio cervical superior. Entonces no te falla ni un ganglio todavía. bueno, Ya, pasa. tenemos lo que es la fascia transversalis, que es lo que nos va a formar en este caso la fascia espermática interna. Después tenemos por último lo que es el peritoneo, que nos va a formar lo que es la túnica vaginal. Bueno, ya hablando individualmente de ellos, tenemos, hago un paréntesis. Tenemos la imagen que nos comentó el doctor, que esta en lo personal me gustó mucho. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar lo que son las proyecciones que hace al momento de arrastrar de la pared abdominal anterior hasta el escroto. Que tenemos, para poder estudiarlo, tenemos aquí lo que es la piel, que nos va a llegar aquí a formar la piel del escroto. Después el músculo oblicuo, la fascia superficial, que nos va a formar, que es la de Campi y la escarpa, que nos forma lo que es la fascia dartos. Después el músculo oblicuo externo nos va a formar la fascia espermática externa, músculo oblicuo interno, el músculo cremaster. ¿Verdad que sí sirve que nos traigan chinga? Sí. La fascia transversalis, que nos va a formar la fascia espermática interna, y posteriormente el peritoneo ya nos va a formar la túnica vaginal, que ahorita ya después les voy a explicar, ya que esta se debería estudiar de dos maneras. Una porción como parietal y una vista visceral, que ahorita ya les comento sobre ello. Y ya dan de cuenta que lo que es en el cordón espermático solo vamos a tener, de estos 6 elementos, no solo vamos a tener 3 que van a ser los que se van a proyectar, que son las fascias, que es la fascia espermática externa, el músculo cremaster, y la fascia espermática interna, ya que en el cordón espermático solo nos van a formar pura fascia, que es como se puede presentar en esta tabla, que es tanto la pared abdominal, escroto y el cordón espermático. Donde vean una foto de mis pies, los voy a pulverizar. Si no me dicen, no lo... Yo pensé que tenía 4 pies. Aquí pues podemos observar lo que son las 6 capas, tanto lo que es la piel del escroto, la fascia superficial, dartos, la fascia espermática externa, también el músculo cremaster, fascia espermática interna, esto que es la túnica vaginal, y aquí con contacto directo con el testículo. Ahorita va a subir los pies así. No confío en nosotros. No. Ya. Bueno, hablando individualmente podemos observar algo aquí que se conoce como lo que es el dartos. Que hagan de cuenta que al dartos se le va a estudiar de dos maneras. Una que es fibroconectiva y otra que es la porción muscular. Hagan de cuenta que esta se llega a recargar como de color verde y aquí como de color rojo. Que hagan de cuenta que la fibroconectiva es el que va a llegar lateralmente, va a estar conectada con lo que es la porción interna de lo que es la piel del escroto,
lo que es en su proporción interna. Y hay cuenta que va a empezar a descender y hay cuenta que va a llegar aquí, que aquí es donde nos va a formar lo que es el septum escrotal, que es lo que les comentaba, cuando que llega y va a dar cuenta que va a ascender 90 grados y ya. Y hay cuenta que cuando llega esta porción nos va a llegar a formar algo que se conoce como dardos peniano. Y también lo que sería su porción muscular, porque hagan de cuenta que este músculo está formado por fibras tipo lisas, fibras musculares lisas. Que hagan de cuenta que este músculo que nos va a ayudar a hacer es cuando tenemos frío, nos va a producir lo que son irrigaciones para lo que sería guardar lo que es el calor corporal en esta porción. Y hagan de cuenta que en esta imagen podemos observar también en este artículo amarillo lo que sería la porción muscular, que son estas rayitas que se van a aparecer aquí. Hablando también de lo que de la fase espermática externa, hagan de cuenta que aquí lo único que se llega a mencionar es que viene por parte del músculo oblicuo externo. Que hagan de cuenta que esto va a quedar lateralmente a lo que es el cremaster y hagan de cuenta que medialmente al cremaster va a quedar lo que es la fase espermática interna, que ahorita también les voy a comentar de ello. Hagan de cuenta que aquí podemos ver ya lo que sería el músculo cremaster. Que hagan de cuenta que este músculo, como tal, su función, aparte de que viene por el músculo oblicuo interno, su función es más que nada para cuando llegamos a tener mucho frío, lo que hace es elevar el testículo para guardar lo que es el calor. Que al momento de elevarlo se produce un reflejo, que se le conoce como reflejo cremastérico, que ahorita les voy a hablar también de él. De hecho, ese reflejo es un reflejo superficial, en donde el paciente acostado en la cama, ustedes utilizan un martillo de reflejos y lo pasan por la pared abdominal, y eso causa contracción del cremaster y elevación del testículo. Y aquí No vayan a hacer eso en su casa. Cuando dijo martillo dije. Para el rato. No, Para un amigo. Silencio, por favor. No viene en el video. Al rato con el espejo, a ver si es cierto. Mañana llega caminando Checo, se pegó. Bueno, aquí lo que tenemos pues, es como les comentaba, el reflejo cremastérico, que como tal, lo que va a hacer el que va a recibir el estímulo es el nervio. Hagan de cuenta que se va a tocar a nivel de lo que es la cara medial en la porción superior de lo que es el muslo. Y el que va a recibir el estímulo va a ser el nervio femoral de lo que es el rama del quinto femoral, que aquí lo va a mandar al centro de comando, que va a ser L1 y L2, y cuando vaya a regresar el estímulo va a ser por el nervio quinto femoral, mandándolo ahora a su rama genital, que ahora sí ya es donde llega a inervar. Como inerva el cremastérico, aquí no sé dónde se llega a hacer la elevación testicular, que pues no les voy a decir cómo veo, pero pues aquí Es la siguiente práctica. Valentino va a dejar. Ya estaba tomando nota. ¿Qué día nos toca práctica? El lunes. Lunes. No, Miércoles, ¿qué traes? Dice, sí, Valentino que se acueste en la mesa. Valentino llegando primero. Todavía no llega el doctor y tú estás acostado en la mesa. Y bueno, ya también lo que se llega mencionando, lo que es la fase espermática interna, pues también solo se llega a mencionar que viene por parte de la fase de transversalis. Y por parte de lo que es la túnica vaginal, como les comentaba, se va a estudiar de dos formas. Una que es la lámina parietal y la lámina visceral, ya que la lámina parietal va a hacer contacto directo con lo que es la fase espermática interna, es lo que sería su porción interna. Y hagan de cuenta que aquí se va a generar una cavidad que se conoce como cavidad vaginal. Que hagan de cuenta que aquí pues, se llega más que nada es para contener algo de líquido, un líquido que sirve más que nada para lo que es para reducir la fricción. Y tenemos también que
su porción visceral, va a hacer contacto con una túnica, que esa es otra porción que se le estudia al testículo, que se conoce como túnica, técnica de Bukini. Ahorita también les voy a comentar de ella. Haz de cuenta que al momento de tener contacto con la porción visceral de la túnica vaginal y hace contacto con la túnica albuginia, haz de cuenta que esta túnica albuginia va a generar unos tabiques, que es el que estos tabiques se van a llegar a un centro que se conoce como a la porción mesentérica o mesenterio, ya que aquí nos va a ayudar a formar lobulillos, que son estos. Ya hagan de cuenta que aquí es donde se van a llegar, va a ser el inicio de lo que es la espermatogénesis, que llegamos a tener aproximadamente 250 a 300. Hagan de cuenta que en los lobulillos vamos a encontrar algo que se conoce como túbulos seminíferos, que vamos a tener de dos tipos, uno que van a ser contorneados y uno rectos. Que los túbulos seminíferos contorneados van a tener sus proyecciones y después, ya hagan de cuenta que cuando llegan a la porción mesentérica, vamos a tener que se van a empezar a hacer como túbulos seminíferos rectos. Ya cuando llegan al mesenterio, van a demandar lo que se va a tener una conexión con lo que es la cabeza del epídimo, que aquí es donde se llegan a almacenar. Después tendríamos algo aquí. Y hagan de cuenta que aquí lo que es que como les contaba aquí, van a llegar al epídimo por medio de un conducto que se conoce como conductos eferentes. Que hagan de cuenta que aquí cuando llega el epídimo, pues hacen todo su trayecto desde la cabeza del cuerpo a la cola y llegan a lo que sería un conducto que se conoce como conducto deferente. Y hagan de cuenta que también vamos a tener algo que se conoce como vestigios embrionarios. Que estos son más que nada proyecciones de lo que sería el desarrollo embrionario. Que hagan de cuenta que pues, son restos más que nada, que serían que llegaríamos a tener hasta 4. Uno que se conoce como apéndice del epídimo, el apéndice del testículo, el paradídimo y los conductos aferrantes. Que en el caso de los conductos aferrantes, llegamos a tener dos tipos, nada más que en la tarea se menciona más que en el inferior, ya que si es un conductillo aferrante superior, se le llega a conocer más que nada como paradídimo, y así es el inferior, pues como conducto aferrante inferior, que son estos. Ese sería el epídimo, es el testicular. Este sería el paradídimo, estos son los conductos aberrantes. Y ya yendo más que nada a lo que es la vascularización, tenemos primero lo que es la vascularización del escroto. Que tenemos que inicialmente la vascularización del escroto se va a dividir en dos, una que es superficial y una profunda. La superficial va a venir más que nada por ramas escrotales, tanto anteriores como posteriores, y la profunda por la arteria cremastérica. Que en la porción superficial tenemos la arteria escrotal anterior y la arteria escrotal posterior. Que dan de cuenta que aquí pues, lo que sería de donde vienen estas son diferentes, ya que en la porción anterior va a ser rama de lo que es la arteria pudenda externa, que después es rama de la arteria femoral, y después tendríamos que en la arteria escrotal posterior esta va a ser rama de la arteria perineal, después rama de la arteria pudenda interna y después rama de la arteria ilíaca interna, y ya después llegan a la arteria ilíaca común. Y por parte de la arteria cremastérica, esta va a ser más que nada rama de lo que es las arterias epigástricas inferiores, que lo que van a hacer es rodear a lo que es el conducto espermático para posteriormente llegar a los testículos, y aquí tiene sus ramificaciones en la porción escrotal. Después lo que sería la inervación del escroto, tenemos hasta 4 ramas. Una rama que llega hasta el anterolateral del escroto, que es por parte de la porción, es una rama genitofemoral. Bueno, es la rama genital del nervio genitofemoral. Después tenemos otra rama que se le conoce como la ilioinguinal. Después tenemos esta es la arteria escrotal anterior, que es rama de la ilioinguinal. Una rama escrotal posterior, que esta va a ser rama de lo que es el nervio pudendo, y una que se conoce como nervio perineal, que va a ser rama de lo que es la porción cutánea
de la cutánea posterior, lo que es el la porción cutánea es rama de la porción cutánea posterior de lo que es el femoral, que pues, va a tener su elevación aquí. Después ya hablando más que nada de lo que es la vascularización del testículo, vamos a tener tres arterias, una que se conoce como arteria testicular, una que es del conducto de frente y la arteria cremasterica. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es primero más que nada la arteria testicular, que esta va a ser rama directa de lo que es una rama anteroarterial de lo que es la aorta abdominal. Después tendríamos La arteria que decíamos que se llama vasos gonadales, son testiculares en el hombre y ováricas en la mujer, y que son ramas de la cara anterolateral de la aorta abdominal. Y esto va a descender hasta llegar a los testículos, rodeando lo que sería el cordón espermático. Teniendo ahora lo que sería la arteria deferente, esta va a ser rama de lo que es la arteria umbilical, que también lo que hace es rodear lo que es el conducto espermático hasta tener sus ramificaciones en el testículo. Tendríamos también, por último, lo que sería la vascularización por parte de la arteria cremasterica, que como les comentaba va a ser rama de lo que es las arterias epigásticas inferiores. Y teniendo en cuenta lo que sería la porción de las venas, la porción venosa, algo de que como nos comentó el doctor, tenemos lo que es el plexo mambiliforme, que va a estar dividido en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior va a ser dependiendo de qué lado sea, lo que sería su trayecto, ya que si es del lado derecho, va a tener su trayecto hasta llegar directamente a lo que es la vena cava inferior, y si es por parte del lado izquierdo, aquí está. Si es por parte del lado derecho, va a tener todo su trayecto hasta llegar a la vena cava inferior, pero si es por parte de la vena cava, si es por parte del testículo izquierdo, va a tener lo que sería su trayecto hasta llegar a lo que es la vena renal, que después tiene en la vena cava inferior. Y tendremos lo que sea su otra porción del plexo pampiliforme, que es la porción posterior, que va a llegar más que nada por lo que es los vasos epigástricos, las venas epigástricas inferiores, que después llegan a lo que sería a la vena ilíaca externa, después llegando a la vena cava común y ya llegando a lo que es a la vena cava inferior. Ya sé. Guerrero Alonso. Que se la rifó con toda esta gente fina. ¿La continuada? El siguiente. Sí. ¿Y cómo descubrieron eso? ¿Cómo descubrieron que si se está respirando aquí? Oye, es una buena pregunta. O sea, ¿qué estaban haciendo? Yo. Yo escuché que tú preguntaste. ¿Verdad? ¿Qué pasaba con la Ya pregúntale. Cuando se casen Ya. y se ha bendecido su lecho facial. ¿Qué pasa si el reflejo cremasterico no se hace? Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Natalie Gómez Herrera y
y yo les voy a hablar sobre las vías espermáticas. Las vías espermáticas comprenden de cada lado Perdón, bueno, las vías espermáticas comprenden de cada lado el conducto deferente, que es la continuación del epidídimo, la glándula vesiculosa o vesículas seminales y el conducto eyaculador, que desemboca en la uretra, que es una vía final común. Primero les voy a hablar sobre el conducto deferente. El conducto deferente se va a extender desde la cola del epidídimo hasta el conducto excretor de la glándula vesiculosa. Aquí abajo podemos encontrar el testículo y el epidídimo. El conducto deferente va a comenzar en la cola del epidídimo y se va a separar de este y va a continuar de forma oblicua de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba hasta el nivel del extremo superior del testículo. De ahí va a continuar de forma vertical hasta el anillo inguinal superficial del conducto deferente, al cual va a recorrer hasta el anillo inguinal profundo y de ahí va a descender hacia atrás y medialmente para ubicarse detrás de la vejiga, donde va a presentar una dilatación que es la ampolla del conducto deferente, y luego esta se va a unir con el conducto excretor de la glándula vesiculosa, que va a atravesar la próstata y se va a unir con la uretra, que este va a ser el conducto por el cual se va a expulsar el semen. En cuanto a sus relaciones, este se va a dividir en 4 porciones. La primera es la porción escrotal, que es la porción del conducto deferente que se encuentra en el escroto. En el escroto, y está unida al epidídimo por tejido conectivo laxo, y en ese se van a encontrar la arteria y la vena testicular. Luego vamos a tener la porción funicular, que es la porción que se encuentra por encima del epidídimo y va a formar parte del cordón espermático, que el cordón espermático es una estructura tubular cilíndrica que suspende al testículo en el escroto, conectándolo con la cavidad abdominal. La porción funicular se va a extender desde la parte más inferior del cordón espermático hasta el anillo inguinal superficial, pasando por delante del pubis. El cordón espermático va a estar formado por estructuras que acompañan al cordón espermático y se va a dividir en 2 grupos. El grupo anterior, que comprende las venas testiculares anteriores que forman el plexo papiniforme y la arteria testicular, y un grupo posterior que va a ser constituido por las venas testiculares posteriores, el conducto deferente y la arteria del conducto deferente y la arteria cremastérica. Y en esta porción se realiza la vasectomía, que es
para la esterilidad masculina. Luego vamos a tener la porción inguinal, que esta corresponde al trayecto que realiza dentro del conducto inguinal. Inicialmente, el conducto deferente se localiza por delante del pubis, donde es subcutáneo, y luego penetra en el conducto inguinal por el anillo inguinal superficial, y lo recorre hasta el anillo inguinal profundo, donde se continúa como la porción pélvica, que es el trayecto que realiza dentro de la cavidad pélvica y se va a dividir en dos partes: en la fosa ilíaca y en la pelvis menor. Bueno, en la fosa ilíaca el conducto se dirige, bueno, esta es una vista posterior, Esa es una vista posterior de la pared abdominal anterior. eso. Bueno, y aquí vamos a ver donde el conducto se dirige hacia abajo y medialmente, pasando por encima de la arteria epigastríca inferior, que es esta, y luego cruza a los vasos ilíacos externos, en la parte anterior de la fosa ilíaca. Luego, al entrar a la pelvis, se describe una curvatura hacia abajo y medial, ubicándose por debajo del peritoneo, y se dirige hacia la vejiga, pasando medialmente a la uretra, al uréter. Después se coloca detrás de la vejiga y por arriba de la glándula vesiculosa va a presentar una dilatación, que es la ampolla del conducto deferente, y finalmente va a disminuir su calibre otra vez y se va a unir con el conducto excretor de la glándula vesiculosa para formar el conducto eyaculador, que va a desembocar en la uretra. Aquí es donde el conducto deferente termina su recorrido y participa en la formación del conducto eyaculador. Bueno, en cuanto a su vascularización e inervación, el conducto deferente conduce el semen y tiene poca irrigación, pero tiene mucha inervación para permitir su peristaltismo, que es el mecanismo por el cual se impulsa los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra. Este se irriga principalmente por la arteria del conducto deferente, que es una rama de la porción permeable de la arteria umbilical y en ocasiones de la arteria vesical inferior, que ambas son ramas de la arteria ilíaca interna, que luego se va a unir con la arteria testicular y la crematérica. Las venas drenan hacia los vasos testiculares o vesicales y los linfáticos van a los ganglios ilíacos. Y la inervación proviene del plexo hipogástrico interno. Ahora, las glándulas vesiculosas. Seguimos mañana.